¿Qué tal? ¿Cómo les va? En los videos pasados hemos estado hablando sobre la importancia de la escala, cómo el tamaño de las partículas en nuestro sistema disperso afecta ciertas propiedades del sistema. Y hoy continuamos un poco con eso, hablando específicamente de las propiedades ópticas y cómo están relacionadas también con el tamaño de las partículas. Ok, bueno, vamos a comenzar con propiedades ópticas. En general, casi nunca vemos la luz emanando directamente de una fuente de luz. Casi siempre vemos la luz siendo dispersada. La dispersión de la luz se puede dar por diferentes causas. Dispersión de la luz se puede deber a la reflexión, que la luz se refleja en un objeto. Se puede deber a la refracción, que la luz se refracta al pasar por un objeto, o se puede deber a la difracción, que es cuando la luz pasa también, por ejemplo, con el borde de un objeto y cambia de dirección. Todos estos tres de aquí eh, ocurren en sitios donde hay cambios de índice de refracción. Ocurren en sitios donde hay cambios en el índice de refracción, es decir, en la interfase entre dos objetos, o en el caso de que hablamos de sistemas dispersos, va a ser, por ejemplo, en el límite de una fase. Es decir, si tenemos nuestro medio dispersante y adentro tenemos las partículas, entonces si la luz choca en esa partícula, va a haber un límite entre las dos fases, entre la fase continua y la fase dispersa, y entonces cualquiera de estas tres podrían ocurrir, como vamos a ver ahorita, y también otro tipo de fenómenos pueden ocurrir. Y cuando pasa esto, pues lo que quiere decir es que podemos ver dicho límite, podemos ver dicha frontera. En general, pues esto lo podemos aplicar a casi todos los objetos que vemos en el día a día. Ok, entonces, bueno, vamos viendo este ejemplo de aquí. Tenemos un material con dos índices de refracción distintos, N1 y N2, los vamos a llamar N1 y N2. El material 1 es un material transparente, y el índice de refracción 1 en el material es mayor que el índice de refracción 2 que podría ser este de acá, el aire circundante. Y bueno, aquí en este dibujito tenemos la representación de estos tres fenómenos que les dije de este lado: reflexión, refracción o difracción. Entonces vamos explicando cada uno de ellos. Imaginemos que tenemos una fuente de luz por acá y hay un rayo de luz que sale de ese lugar, llega y choca con el objeto. Entonces lo primero que puede pasar, o una de las tres cosas que puede pasar, es la reflexión, que choca con el objeto y esa luz se refleja y sale rebotada en otra dirección. El ángulo con el que choca es el mismo que el ángulo con el que se refleja. Esa sería la reflexión. Luego, la refracción es el fenómeno que se da cuando la luz pasa de un medio a otro medio distinto, donde en ese medio distinto su velocidad cambia. Es decir, supongamos que acá estamos
En el material 1, supongamos que estamos en el vacío o en el aire, donde en el vacío la velocidad de la luz es c, y en el aire la velocidad de la luz es muy cercana a c, que son 300.000 kilómetros por segundo. Entonces, velocidad de la luz en el vacío es del orden de 300.000 kilómetros por segundo. Y en otros medios, como por ejemplo en el agua o en el vidrio, o en el aire es muy parecida, es casi igual. En otros medios como el agua o el vidrio disminuye la velocidad de la luz en el medio, y esa disminución de velocidad al entrar a un medio distinto hace que el rayo de luz se desvíe de su trayectoria original, como vemos aquí en el B. B sería el rayo refractado. Se refracta al cambiar del medio, y una vez que sale de ese, supongamos que es un pedazo de vidrio, se vuelve a desviar el rayo porque cambia de medio, cambia la velocidad entre el vidrio y el vacío que tenemos afuera, y el rayo se vuelve a refractar. Dentro del pedacito este de vidrio que tomamos como ejemplo, puede reflejarse también la luz, lo que se llama como reflexión interna. En la otra interfase, como también hay un cambio de índice de refracción, parte de esa luz se va a reflejar adentro del material. Y igual el ángulo de incidencia es igual al ángulo de reflexión. Y el tercer caso es la difracción. La difracción es cuando la luz, supongamos acá tenemos nuestra fuente de luz, pasa y choca con un borde o esquina de un objeto, y en ese punto también hay un cambio de índice de refracción y el rayo se desvía ligeramente de su trayectoria original. Ok, bueno, en general, para partículas de cierto tamaño, la dispersión de la luz se da por una combinación de estos tres fenómenos, y ahorita vamos a ver casos más particulares, y vamos a hablar de un poquito de la refracción y de la reflexión, ya enfocándonos en un poquito más en lo que serían los sistemas dispersos. Ok. Uh, la refracción. Vamos a hablar un poquito más de la refracción. Bueno, como ahorita hemos estado mencionando los índices de refracción de un material, el índice de refracción de un material equivale a la razón entre la longitud de onda de la luz en el vacío sobre la longitud de onda de la luz en el material. El índice de refracción de un material homogéneo es la razón de la longitud de onda de la luz en el vacío, de la longitud de onda de la luz en el vacío. O otra definición que es equivalente es que en vez de la longitud de onda de la luz en el vacío, es la velocidad de la luz en el vacío sobre la longitud de onda de la luz en el material. Sobre la longitud de onda de la luz en el material. O con la definición alterna, la velocidad de la luz en el material. Es decir, si tenemos cierto material con cierto índice de refracción n, ese índice de refracción n va a ser igual a la velocidad de la luz en el vacío dividida entre la velocidad de la luz en el material. De la luz
en el vacío, velocidad de la luz en el material. Y bueno, la definición alterna habla de longitud de onda. Bueno, se puede con las dos porque la longitud de onda y la velocidad de la luz están relacionadas por la siguiente fórmula. La longitud de onda, que vamos a estar llamando lambda, es igual a la velocidad de la luz dividido entre la frecuencia de ese fenómeno ondulatorio. Recordemos que la luz es la oscilación de los campos electromagnéticos. Nos podemos imaginar la luz como una onda en la que la distancia entre crestas es la longitud de onda, la frecuencia es el número de oscilaciones en un periodo de tiempo, frecuencia es número de oscilaciones por unidad de tiempo, es decir, cuántas de estas oscilaciones que vemos aquí se dan en cierta unidad de tiempo, por ejemplo en un segundo. Y la otra cosa, la velocidad de la luz, estas oscilaciones no solo son en el tiempo, sino en el espacio. Podemos considerar que esta onda se está moviendo toda junta, se está desplazando toda en el espacio también, y esta sería la velocidad del frente de onda. En este caso que estamos hablando de la luz, la velocidad de la luz son esos aproximadamente, para la luz, aproximadamente 300.000 kilómetros por segundo. Y con esta fórmula se relacionan las tres cantidades: la longitud de onda, la velocidad de la luz, que es constante, y la frecuencia. Es decir, si lo ponemos como velocidad es igual a longitud de onda por frecuencia. Como la velocidad de la luz es constante para un mismo medio, si cambiamos la longitud de onda, va a cambiar la frecuencia. Si incrementamos la longitud de onda grandota, tiene que ser una frecuencia chiquita para mantener esta velocidad constante, o también al revés, si la frecuencia es grandota, la longitud de onda se hace chiquita para mantener esta velocidad constante. Repito, la velocidad de la luz en el vacío es constante, mide 300.000 kilómetros por segundo. La velocidad de la luz adentro de un medio también va a ser constante para ese medio, si el medio es homogéneo, pero va a ser distinta que la de la velocidad de la luz en el vacío. Entonces es por eso que como esta velocidad siempre es más pequeña dentro de un medio que en el vacío, n tiene valores de 1 a, a valores más grandes, 1, 1.1, 1.2, etc. Ok, y bueno, la refracción como vimos ahorita, si tenemos un medio N1, N2 aquí y un medio N1 acá, tenemos un rayo de luz que viene por aquí, parte de la luz se refleja, pero parte de la luz entra y se desvía por ese cambio de velocidad que hay en los distintos materiales. N2 en este caso es mayor que N1. Y estos índices de refracción, como les digo, es la relación entre esas diferencias de velocidades o longitudes de onda. Como longitud de onda también nos podemos imaginar que vienen los frentes de onda. Esto de aquí sería como este frente de la onda. Vienen los frentes de onda y al entrar en el nuevo material, su longitud de onda va a cambiar. Lo vamos a tener en este caso, por ejemplo, más cercanos entre sí y se va a desviar la dirección. Es decir, aquí teníamos un lambda 1 de aquí hasta acá, era la longitud de onda, y aquí tenemos un lambda 2 que es distinto. Bueno, esta es la refracción. Y bueno, que el índice de refracción es de esto de aquí. La diferencia, la razón entre la velocidad de la luz en el vacío dividida entre la velocidad de la luz en el medio. Ok.
Continuamos. El valor de n también depende de la longitud de onda. N, el índice de refracción, también depende de la longitud de onda lambda. Quiere decir que para diferentes longitudes de onda, el índice de refracción va a cambiar. La longitud de onda, como ya les dije, es la distancia entre las crestas de la onda, y la longitud de onda en el caso del espectro electromagnético nos va a variar, nos va a decir si la luz es visible, qué color tiene la luz, por ejemplo, y si, por ejemplo, para longitudes de onda muy chiquititas, lambda pequeño y lambda grande para acá. En el espectro del electromagnético, la luz visible estaría por aquí, luz visible para longitudes de onda más chiquitas. Para longitudes de ondas más chiquitas vamos a empezar a tener luz ultravioleta, vamos a empezar a tener rayos X, etcétera. Y para longitudes de ondas más grandes vamos a tener la luz infrarroja, IR, luz infrarroja, vamos a tener las ondas de radio, las frecuencias de microondas, etcétera. Y en esta parte chiquitita, en una sección del medio, vamos a tener las longitudes de onda de la luz visible. Bueno, el índice de refracción cambia si cambiamos la longitud de la onda, es decir, si para diferentes colores de luz, si hablamos de luz visible, el índice de refracción cambia. Y eso se ve, bueno, n decrece cuando se incrementa lambda. Es decir, que mayor es lambda, lambda más grande, va a hacer que el índice de refracción sea menor. Es decir, la luz se va a desviar menos. El color rojo está del lado grande de las longitudes de onda en la luz visible, y el color azul está, el azul y el violeta, azul, violeta, están del rango de las longitudes de onda más pequeñas en el espectro visible. Entonces, debido a esto pasa lo que se llama dispersión refractiva. Dispersión refractiva. Me imagino que muchos de ustedes conocen la portada de este disco. Y lo que pasa con esta dispersión refractiva es que tenemos un rayo de luz blanca, en el que vienen todas las longitudes de ondas revueltas. La luz blanca es una combinación de todas las longitudes de onda. Y cuando entran en este prisma de vidrio, entonces al haber un cambio de índice de refracción, la luz se va a desviar. En general, n decrece cuando lambda se incrementa. Es decir, para valores más grandes de lambda, la desviación va a ser más pequeña. Y entonces la desviación del color rojo, el ángulo con el que se desvía es menor que para el color azul. Cuando lambda se hace más chiquito, entonces n va a ser más grande y se va a desviar más la luz. Y entonces el color azul se desvía más, y es por eso que vemos en este experimento del prisma que se abre el haz de luz en los colores del arco iris que componen la luz blanca, con el color rojo en la parte de arriba y el color azul y el violeta en la parte de abajo, porque dependiendo de su longitud de onda, para cada color tenemos un lambda distinto. Le voy a poner lambda rojo, lambda azul. Para cada longitud de onda tenemos un lambda distinto. El rojo es de longitud de onda grande, se desvía poco. El azul es de longitud de onda pequeña, se desvía mucho. Y es por eso que se separa en esos colores. No, eso es la refracción, la dispersión refractiva, que nos dice que n, el índice de refracción, también depende de la longitud de onda. Otra cosa que sucede en general con los materiales es que el índice de refracción n decrece
con el incremento de temperatura del material, con incremento de temperatura del material. Ok. Y para el caso de, como vamos a ver ahorita, para el caso de los fenómenos refractivos o reflexivos dentro de dispersiones coloidales, en general, en la mayoría de los casos vamos a estar interesados en el índice de refracción relativo, que vamos a llamar M. Ese índice de refracción relativo M va a ser igual a la división del índice de refracción de un material dividido entre el índice de refracción de otro material. Por ejemplo, si tenemos una dispersión coloidal, tenemos un medio con un índice de refracción, vamos a decir N1, y vamos a tener partículas con un índice de refracción, por ejemplo, N2. Entonces, el índice de refracción relativo sería la razón entre esos dos índices de refracción distintos, N1 y N2. Cada índice de refracción es de cada uno de los materiales dentro de nuestro sistema disperso. Ok. Entonces, el índice relativo es esa división entre los dos índices de refracción de nuestros diferentes materiales en el medio disperso, y una manera de medir qué tan fuerte es la refracción, qué tan grande es la refracción, va a ser a través del factor, el valor absoluto de m-1. Valor absoluto de m-1, si este valor es grande, si este valor es grande, más fuerte es la refracción. Por ejemplo, si N1 fuera igual a 1.5 y N2 fuera igual a 1, entonces M sería igual a 1.5 entre 1, sería igual a 1.5, y 1.5 menos 1, valor absoluto, sería igual a 0.5, valor absoluto. El valor absoluto de 0.5 pues también es 0.5. Este valor absoluto se da para el caso de que el valor pequeño del índice de refracción estuviera arriba, entonces aquí adentro nos podría quedar un negativo, pero el valor absoluto lo convertiría en positivo. Es para lo único que está ese valor absoluto. Y entonces, si este valor obtenido aquí, debido a esta relación, es grande, quiere decir que más fuerte va a ser la refracción, es decir, que va a haber más diferencia entre el índice de refracción de la partícula y del medio dispersante. Si hay mucha diferencia entre esos dos índices de refracción, al haber el cambio de interfase entre uno y otro, pues la desviación de la luz va a ser muy marcada. Si este número es grande, refracción, no dispersión, la refracción de la luz va a ser muy marcada, va a haber una desviación muy grande. Eso nos lo dice esta cantidad de aquí. El hecho de que podamos ver la interfase o frontera depende del contraste con el entorno, que se deriva de la fracción de luz reflejada. O sea, además de esto, el hecho de que podamos ver las interfaces también va a depender de que la luz que viene, parte de esa luz se va a refractar al cambiar de fase, y otra parte de esa luz se va a reflejar. Entonces, que podamos ver la interfase, el cambio de fase, va a depender también de la componente de luz que se refleja
y el contraste que hay con el entorno. Ok, bueno, esto es una explicación breve de la refracción. Ahora vamos a explicar un poquito la reflexión. Reflexión. Ok, bueno, para la reflexión, esta reflexión también va a estar relacionada con estos índices de refracción que hay. Por ejemplo, en este caso particular de que la luz venga perpendicularmente sobre el objeto, aquí hay 90 grados, parte de la luz, voy a cambiar de color para que se note, parte de la luz se va a transmitir, se va a refractar. Cuando entra directamente la refracción no cambia de ángulo y parte de esa luz también se va a reflejar. Cuando tenemos este caso particular de luz que llega perpendicularmente sobre sobre una superficie plana, la fracción de luz reflejada va a estar dada por lo siguiente. Fracción de luz reflejada, es decir, cuánta de la luz original se refleja, cuánta de la luz original se refleja, va a estar dada por la siguiente razón numérica, m-1 al cuadrado entre m más 1 al cuadrado, donde esta m pues es la misma m de acá, es esta m del índice de refracción relativo. Entonces, para el caso que la luz entra perpendicularmente sobre el cambio de fase, la cantidad de luz que se refleja va a estar dada por esta expresión de aquí. Por ejemplo, para m igual a 1.5, esta fracción es igual a 0.04. Por ejemplo, para m igual a 1.1, es decir, se parecen más un medio 1.1, m igual a 1.1 quiere decir que se parecen mucho n1 y n2. En ese caso, la cantidad de luz que se refleja va a ser 0.02, o sea, va a ser muy poquita. Entre mayor sea el contraste entre n1 y n2, más va a ser la cantidad de luz que se refleja. Entre menor sea el contraste entre n1 y n2, menor va a ser. Por ejemplo, en el caso de que si n1 es igual a n2, entonces m valdría 1, porque m es igual a n1 entre n2. Si n1 y n2 valen lo mismo, entonces m valdría 1. Y si m vale 1, en la parte de arriba tendríamos 1 menos 1 al cuadrado y en la parte de abajo 1 más 1 al cuadrado. Esto es igual a 0 entre 2, esto es igual a 0. Quiere decir que si tenemos el mismo índice de refracción entre un material y el otro, no se va a reflejar luz, toda la luz va a pasar. Eso es lo que nos indicaría. Si tenemos mucha diferencia entre los índices de refracción, va a haber más cantidad de luz que se refleje en esa interfase. Por ejemplo, en el caso de emulsiones, es común tenerlas en los alimentos para una frontera aceite, agua. M es aproximadamente igual a 1.45, cercano a esto de aquí. Entonces, parte de la luz se va a reflejar, parte de la luz se va a transmitir en ese cambio de fase entre el aceite y el agua. Para alimentos que no contienen celdas de aire ni cristales, alimentos sin celdas de aire o cristales, vamos a tener que ese índice de refracción relativo va a ser menor a 1.1, es decir, no va a reflejar mucha luz internamente ese sistema.
cuando pasa la luz y choca con una de esas partículas, la mayoría va a ser refractada y una cantidad muy pequeñita, debido a este índice pequeño, una cantidad muy pequeñita va a ser reflejada, la mayoría va a ser refractada. Entonces, como les digo, para alimentos sin celdas de aire o cristales, M va a ser menor que 1.1 y para la mayoría de los elementos estructurales que contenga, para la mayoría, porque ya vimos que puede tener diferentes elementos estructurales y comúnmente está todavía más cercano a la unidad, o sea que M se aproxima mucho a la unidad. Entonces, para ese tipo de, la mayoría de alimentos que no tengan celdas de aire ni cristales, si hacemos un zoom a esas partículas, como el índice de refracción voy a llamar a este N2 y al del medio lo voy a llamar N1. Como el índice de refracción va a ser muy similar, la mayoría va a entrar la luz, se va a desviar muy poquito y después va a volver a salir. Y muy poquitita cantidad se va a ver reflejada. La mayoría va a ser refractada adentro del material y después va a volver a salir y se va a volver a refractar. Ok, para la incidencia oblicua la reflexión es más fuerte. Este caso, como dijimos, es para el caso de incidencia perpendicular. Pero si tenemos nuestra interfase N1 y N2, para la incidencia oblicua, es decir, cualquier ángulo que no sea de 90 grados, una parte se va a refractar y otra parte se va a reflejar. En este caso, la reflexión es más fuerte que en el caso de luz incidente perpendicular. Y en consecuencia, debido a esto, a que este caso de que cuando la luz llega en un ángulo oblicuo la reflexión es más fuerte, en consecuencia las gotitas de aceite en agua se pueden observar fácilmente con un microscopio óptico. Esto de acá, el aceite en agua sí se puede observar fácilmente. Y con o sea, bueno, no a simple vista, pero con un microscopio óptico, simplemente con un aumento de la imagen. Ok. Sin embargo, si M es más cercano a la unidad, se tienen que usar otros métodos para mejorar el contraste. Bueno, si M es grande, eh, las partículas dispersadas se pueden ver con microscopios ópticos. Si M es muy cercano a la unidad, si M es casi igual a 1, se necesitan otros métodos para mejorar el contraste y poder ver esas partículas dispersas. Bueno, hay algo que hay que hacer notar la diferencia, es que estamos hablando de dispersión de la luz y al mismo tiempo las dispersiones coloidales también tienen el mismo nombre, ¿no? Dispersión coloidal. Nomás hay que notar la diferencia que cuando hablamos de dispersión coloidal nos estamos refiriendo a el sistema de una fase continua con una fase dispersa con partículas adentro. Y cuando hablamos de dispersión de la luz, estamos hablando del fenómeno de que cuando la luz entra en ese sistema, entonces esa luz al chocar con las partículas se va a desviar en otras direcciones y es como ya habíamos mencionado antes en la unidad 4, es por eso que podemos ver en los coloides
cuando les hacemos pasar un rayo láser, un haz láser, podemos ver ese rayo cuando pasa por el medio, eh, por el sistema disperso, y una vez que sale, otra vez no lo podemos ver. Lo voy a poner con líneas punteadas para ejemplificar eso. Tenemos un rayo láser, le disparamos. Al interactuar con las partículas del coloidales, entonces ese rayo se desvía en muchas direcciones y hace que sea visible el rayo como tal, porque al chocar con las partículas, la luz se está desviando en diferentes direcciones a través de la reflexión, a través de la refracción y a través de la difracción. Se desvía y hace que ese rayo sea visible. Una vez que sale del sistema disperso, otra vez no lo podemos ver porque no hay dispersión de luz. Entonces, nomás para hacer la diferencia, poner atención si estamos hablando de dispersión coloidal o si estamos hablando de dispersión de la luz. Ok. Bueno, esto que acabamos de decir es para partículas relativamente grandes, que se puede dar la dispersión de la luz por estos tres métodos que mencioné, por reflexión, refracción o difracción. Si las partículas son más pequeñas, vamos a tener otro tipo de dispersión. Hay diferentes tipos de dispersión de la luz. Dispersión. Si las partículas son más pequeñas, del orden de longitud de onda de la luz visible, si las partículas tienen un diámetro del orden de la longitud de la luz visible, es decir, del orden de 0.5 micrómetros. Si las partículas tienen ese tamaño, entonces, o más pequeñas, la dispersión de la luz ya no puede ser separada en reflexión, refracción o difracción. La dispersión de la luz ya no puede ser separada en reflexión, refracción y difracción. Para estos casos, lo que sucede ahora, entramos en un tipo distinto de dispersión. Si el diámetro de las partículas es más pequeño que la longitud de onda de la luz, longitud de onda de la luz visible, le voy a poner luz V de visible, o más bien mejor luz vis. Si los diámetros de las partículas son menores que la luz visible, entonces en este caso la dispersión que se da por una dispersión que se llama dispersión de Rayleigh. Dispersión de Rayleigh. Por aquí nomás lo voy a mencionar así muy rápido. Si les interesa, pues pueden checarlo en cualquier, bueno, en libros de óptica o en libros de física. Y en este caso de la dispersión de Rayleigh, la luz dispersada es proporcional al tamaño de las partículas de la siguiente manera. O sea, para este caso, la luz dispersada es proporcional a las siguientes cantidades. Es proporcional al diámetro de la partícula a la sexta, es proporcional a la longitud de onda de la luz que estamos haciendo incidir a la -4 y es proporcional a el índice de refracción relativo -1 al cuadrado. Entonces, en el caso de la dispersión de Rayleigh, cuando las partículas son muy chiquititas, ya no estamos hablando de la dispersión general que se da por reflexión, refracción y difracción. Es otro fenómeno distinto de dispersión de la luz. Y en este caso de partículas muy chiquitas, esa dispersión de la luz depende de el diámetro a la sexta, de la longitud de la luz, de onda de la luz a la -4
y del índice de refracción relativo menos 1 al cuadrado. Ok. Esto, si consideramos que el volumen de una partícula es proporcional, volumen de partícula es proporcional a d al cubo. La dispersión por unidad de volumen va a ser proporcional. La dispersión por unidad de volumen va a ser proporcional a d cúbico. Teníamos que era, en el caso de la dispersión de Rayleigh, teníamos que la dispersión de la luz era proporcional a d a la 6. Si consideramos por el volumen, por unidad de volumen en el sistema disperso, como el volumen de la partícula es proporcional al d al cubo, entonces estamos dividiendo dispersión por unidad de volumen, entonces vamos a estar dividiendo ese d a la 6 entre d al cubo, nos va a dar un d cúbico. Entonces, si la dispersión la consideramos por unidad de volumen, la dispersión de Rayleigh va a ser proporcional al diámetro de las partículas al cubo de cúbico. Ok, conforme las partículas se hacen más grandes, la dependencia de la dispersión en d y lambda se hace más débil. Conforme, voy a cambiar de color, conforme las partículas se hacen más grandes, la dependencia